Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hernán Rodríguez y Antonia Bellás, como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, Hernán, pero tal vez no tan ligero, tan alegre como estamos acostumbrados, porque como todos ustedes sabrán, Vinicius es el foco de la noticia en España a día de hoy por los episodios reiterados de racismo que ha sufrido en el fútbol español. Sí, así como usted lo oye, 2023 años después de Cristo, hablamos prácticamente de las mismas cosas en lo que debería ser la evolución. En otras aristas no termina siendo de esa manera. Sí, así es. Bueno, esto es Día de Juego. Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego. Bueno, ya saben, primero, gracias por suscribirse, gracias por unirse a las redes sociales, gracias por compartir el contenido y gracias por el feedback y sobre todo los comentarios que Claro. se agradecen valorando el trabajo que hacemos con mucho cariño. Y la verdad es que queremos eso, que esto siga evolucionando, que sigamos creciendo y que Día de Juego pronto sea una comunidad Mucho más mucho más grande, que sólida. siga creciendo y además siempre atentos a los temas que ustedes propongan, más allá de la Ujú. actualidad, que tratamos en la medida de lo posible de cubrirla con un enfoque distinto. Podemos tratar también temas, como los decimos nosotros fuera del episodio, más fríos, que a Exacto. ustedes les gusta escuchar, ¿no? Por ejemplo, les damos un adelanto. ¿Cuál pudiese ser para nosotros y para ustedes también en este debate, en esta conversación, el mejor atleta venezolano de la historia? Ujú. Entre todos los candidatos que pudiese haber. Bueno, es tan solo uno de los ejemplos. El uso Hoy, de la tecnología en el deporte, sí, por la inteligencia ejemplo. artificial, son varias de las cosas que hemos estado pensando. Como les decíamos en el intro del episodio, hoy vamos a hablar del racismo en España, que no es un tema nuevo, la verdad, pero hoy en esta época de difusión mediática, de la viralidad del contenido y de un futbolista que ha sido atacado en reiteradas oportunidades, nos referimos a Vinicius Junior, el extremo brasileño del Real Madrid. Bueno, como ser humano terminó explotando, ¿no? Se le acabó la paciencia, eso hizo que reaccionara de una manera en particular en el partido de Liga del Real Madrid contra el Valencia, y eso generó una cascada de reacciones al mismo tiempo, ¿no? Valga la redundancia, y se está hablando ahora sí, al parecer, de una manera mucho más seria e institucionalizada del problema del racismo en el fútbol español. Hay una parte que me gusta de eso que tú desarrollas, se está hablando de acciones institucionales. A mí lo que me preocupa y mucho es cuánto hay de querer lavar la cara o de querer llevarse una buena imagen o de querer proyectar una buena imagen antes que soluciones palpables, inmediatas al tema. Porque lo que siento, por ejemplo, lo que pasó con Javier Tebas, ya nos vamos a meter. Sí, en todos los Porque detalles. hay una parte que yo quisiera de una vez marcar. La gente dice, no, pero es contra Vinicio. No, tiene años pasando esto, tiene años pasando en el fútbol español, tiene años pasando en el fútbol Pasó con italiano. Neymar, pasó con Samuel En Eto'o, pasó con Dani Alves. Kameni, ¿te Sí, acuerdas? Kameni. Que hace poco, incluso creo que fue un programa de radio, él echaba el cuento. Y él decía que se acostumbró a lidiar con eso y a no prestarle atención, pero existían los insultos. Y existían y de una manera tan delicada que él recordó a un árbitro que se le acercó y le dijo, si quieres paro el partido. Sí, sí, yo me acuerdo de Y él escuchar le dijo, eso. no, 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 sigue. No, pero si quieres paro el partido. O sea, Imagínate tú lo triste que suena todo eso, que él se haya habituado a ese tipo de situaciones y sea parte de la y normalidad. él no tenía los gestos que pueda tener Vinicius No, o joven. de repente estaba de espaldas a la grada, que él no los ve Ujú. de frente, él ve el partido y si le hacían los gestos, pues tal vez ni los hacían porque sabían que no los estaba viendo. Pero parte del síntoma o del diagnóstico de la profundidad del problema es la normalización incluso por parte de la víctima en este caso. Y víctima Ujú. tal vez para ustedes puede sonar dramático, tal vez para quienes crean que se está haciendo mucho escándalo en torno a este tema, porque, ok, son futbolistas y ganan millones de dólares, y de verdad que la intención en el episodio no es tener corrección política tampoco, tratar de hablar de esto con la mayor franqueza posible, pero no tendrían, no tienen por qué acostumbrarse ni un poco, ni un ápice a todo lo que está pasando, a los gestos de mono, a los insultos. Y si bien es cierto, también podemos hablar del proceso Bueno, de y el muñeco que el guindaron Frente en... Atlético. Y fíjate que Wow. explotó este problema con Vinicius en Mestalla y a las 48 horas la policía por fin dio
con los responsables de colgar el muñeco en Madrid. El muñeco decía que Vinicius no era bienvenido en la ciudad y era un muñeco de tela ahorcado en un puente con la camiseta de Vinicius, que lógicamente era como una amenaza de muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la policía dio con los culpables, algunos de ellos son radicales del Club Atlético de Madrid, y a lo que iba es que sí, podemos hablar de que Vinicius tal vez debe madurar un poquito más desde lo actitudinal, no para justificar y soportar este tipo de situaciones, pero sí a veces en el estilo de su juego o en la forma de reaccionar con algunos rivales, ha hecho algunos gestos cuando se ha entendido que no son por gestos racistas, que uno pudiese pedirle que un futbolista esté más metido en el partido. Pero es que los gestos poniéndote en los zapatos de él, la situación ya es insostenible. No transgreden las normas del deporte. No, claro, para nada. Ni del respeto, ni nada. O sea, Vinicius celebra de una manera efusiva. Es como cuando pasó en el béisbol aquí, no sé si te acuerdas, ¿no? El popular perreo, sí. ¿no? Que lo que pasó con Ronald Acuña, que se gozó su turno, como ya lo han hecho otros. Sí, pero eso es criticable también. Y claro, hay debate en torno a eso, en cuanto a los códigos del deporte. Pero eso nunca va a justificar no. una actitud y ni mucho menos una agresión pero racista. Te pongo un ejemplo a lo que voy. Sobre corrección del tema. Y ese es mi punto. Que, repito, el principal problema es el racismo, sin duda. Le quitaron la tarjeta roja a Vinicius en el partido. Estuvo mal. Porque quisiste ser justo. No, agredió al rival. Listo, tiene su tarjeta roja. ¿Qué había que hacer? Expulsar también a los futbolistas de el Valencia que hubiesen estado metidos en el problema, identificar a las personas que gritaron los insultos racistas. El problema es que fue toda una grada. De hecho, la liga clausura o las autoridades españolas clausuran la grada Mario Alberto Kempes del Estadio Mestalla, así se llama, por 5 fechas. La multa sí es irrisoria, sí da risa, 45.000 euros nada más, que no parece lo suficientemente fuerte y radical, como tú decías, como para meterle miedo en el cuerpo. Pero es lo que te decía al principio, la postura de quiero quedar bien. Quitarle la sanción a Vinicius de esa tarjeta roja es querer quedar bien con Vinicius. No quedar bien, sino tratar de quitarle de la forma incorrecta, me parece a mí, presión al tema. Claro, y no le vas a quitar el hecho racista a Vinicius porque le hayas retirado la roja. O él va a estar menos indignado por el hecho racista por no tener la tarjeta roja. Me parece absurdo. Ahora, lo del control de daños que decías, sí lo percibí yo también y me parece algo decepcionante por parte de Javier Tebas, en este caso el presidente de la liga, e incluso de las autoridades. Fíjate que Javier Tebas, y fue conocido en Twitter, se viralizó, entró como en un rifirrafe, escribió en un toma y dame. Encima de un respondió un tuit de Vinicius, de una entrevista que él hizo post partido, el propio jugador, y Tebas incluso lo acusaba de no haber ido a reuniones para hablar del tema y que lo estaban asesorando mal. Y claro, aunque tenga razón, entendiendo el problema, y creo yo que no hay que ser. Yo no soy especialista en manejo de crisis ni en comunicación institucional, no, para nada, en lo absoluto. Soy periodista y ya. Pero oye, siendo el presidente de la liga y entendiendo la gravedad de la situación, no es el momento, y menos de forma ventilada pública, para hablar de esa manera y entrar en ese rifirrafe con el jugador, con la víctima. Y otra cosa que noté, y yo creo que tú lo percibiste igual, es que se atajó la postura indignada del jugador, del Real Madrid y de todas las personas que se solidarizaron con el hecho de decir que se estaba generalizando diciendo que España es un país racista y que España no es un país racista. Ese es otro tema y hay que hablarlo con mucho respeto porque nosotros no vivimos en España y creo yo que es como muy atrevido también hablar de una cultura en la que no vivimos y en la que no nos desarrollamos, ¿no? Pero yo no creo que ese sea el punto. ¿Se congregan los racistas en el estadio de fútbol? Muy probablemente sí. Mira, hay otro tema también que es, yo siempre he creído que un partido de fútbol debe ser tratado como un hecho periodístico. ¿A qué voy? Okay. Cuando Vinicius señala a la grada y dice que de ahí lo están llamando mono, en la transmisión de televisión solo se ve a Vinicius airado, reclamando, pero nunca hay en el lenguaje televisivo una toma a la grada de lo que estaba pasando. Bueno, pues sí, o de quiénes pudieran estar envueltos, o de dónde por lo menos salía el insulto, o por lo menos hacia qué estaba tratando de señalar Vinicius, o qué trataba de denunciar Vinicius. Pero el director de la transmisión se queda con lo que para él, si lo quieres llamar de esa forma, es noticia, que es la espectacularidad que es Vinicius, el futbolista, sus gestos, lo airado que puede estar en su actitud, y ese espectáculo, vuelvo a lo mismo, hace que se diluya el hecho noticioso
completo. La objetividad en el periodismo no existe. No, hay algo que una profesora me decía. Pero no sientes que ahí... No, absolutamente de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que existe algo que se llama el filtro de la fictivización. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú ves un hecho noticioso y tú tratas genuinamente de ser 100% objetivo, es imposible que lo seas. Es utópico. Porque al ver el hecho con tus ojos, estás involucrando tu idiosincrasia, tu cultura, tus experiencias previas y por ende te hace analizarlo de una manera que tal vez sea distinta a la mía. Entonces, la objetividad puramente hablando no existe. Pero uno debe, en el ejercicio de la profesión, perseguirla todos los días. La utopía de la objetividad debe perseguirse todos los días. Y ahí es donde estoy de acuerdo contigo, te doy la derecha. Es cierto que el director se quedó, puede ser, no lo juzgo, no lo conocemos, no sabemos obviamente quién es, con lo más sencillo, lo más llamativo que era Vinicius. Pero al final eso es una arista del problema. El tema está en que la liga ya ha registrado alrededor de 10 denuncias de racismo en torno a Vinicius en las últimas 2 temporadas. Da la impresión que son más. No, a sí, mí me da la impresión que las son más. Registradas, porque ahora empiezan a ventilarse videos de llegadas del Real Madrid en el autobús al estadio o al hotel de concentración y cánticos racistas que no se registraban, al menos ante la opinión pública, porque no tenían tanto valor noticioso o tanta cobertura, nadie lo notaba. Ahora es que van a tener visibilidad todas esas denuncias. Va a haber gente que con la intención que sea, buena, mala, regular, bien intencionado o no, va a empezar a sacar esos videos, a encontrarlos, a revisar material y claro, se va a empezar. Es que hoy en día con la huella digital no te perdona, ni para bien ni para mal, queda ahí el registro, ¿no? Pero yo sí creo que es un problema de fondo y por lo... No sé cuál es tu opinión, pero por las medidas que hemos visto hasta el día que hemos grabado este episodio, que son las tradicionales, 5 partidos cerrada la grada, 45.000 euros de multa, que para la envergadura que tiene el Valencia no es nada, yo no sé hasta qué punto se estén tomando medidas radicales y reales para castrar el problema. Yo leía que la liga demandaba más competencias para poder... Sí, porque para poder sancionar. Para clausurar estadios necesitas el beneplácito, la aprobación de la Real Federación Española de Fútbol. Pero ¿cómo han hecho en otros escenarios, en otras plazas? Quita de puntos. Sí. Mira, fíjate que los escenarios más graves en este tipo de situaciones hablan hasta de descenso. Claro, es que tiene que ser así. O sea, en Brasil, por ejemplo, porque en Brasil también ocurre racismo, que has visto cómo desde Lula da Silva hasta ministros se han pronunciado a favor de Vinicius Junior. En Brasil, por ejemplo, existe el descuento de puntos y la posibilidad de sanciones deportivas mucho más graves. Sí, para llegar a los equipos les duele eso. No, les duele, por supuesto que les duele mucho. Ya la quita de puntos es trágico, ¿no? Entendiendo que para el equipo puede hacer campañas, puede tratar de educar a su fanaticada, pero si lo ves de una manera muy pragmática, los directivos no están del todo bajo control. Sí tienen la responsabilidad de identificar a los culpables, pero cuando es toda una grada, tal vez de los radicales, por ejemplo, de los ultras, como les dicen en España, de un equipo, bueno, tienes que clausurar la grada. Claro, pero por ejemplo, lo que te digo es que tiene que ser algo reincidente para tú hacer que el equipo descienda. Es decir, no podemos mandar tampoco a segunda división al Valencia porque esto haya pasado ahora. No. Sí tiene que haber una medida extrema y si reincide, si vuelve a pasar... Claro, que tenga un protocolo de sanciones. Ascendente, claro. Un protocolo de sanciones. Porque lo otro que ocurrió, por ejemplo, es que expulsaron de por vida a estos aficionados. Creo que eran 2. Pero cuando los que identificaron individualmente. ¿Cuándo los expulsan? Al día siguiente de la agresión. ¿Por qué no lo sacan el mismo día del partido? Fíjate que con lo de... Sí. Porque si tú identificas a alguien que mira, que está, agrediendo a otra persona, que está lanzando insultos, que ya es un tema de racismo comprobado, bueno, ¿qué te cuesta a ti identificar a esa persona y sacarlo? Y pero mira, fíjate que ahora que están en el ojo del huracán, y no perdamos de vista que España es un país candidato para el 2030 con Portugal y Marruecos para organizar ese mundial. Y lógicamente toda esta situación le genera un costo político que no debe tener para nada contenta a las autoridades y que probablemente los motiva a resolver, sea de forma genuina o interesada por el hecho de organizar la Copa del Mundo. Incluso la propia liga le podría generar correcto, un costo. Incluso la propia. Es más allá de la salida de Cristiano y Messi, la figura emergente natural de la liga, a día no creo que llegue hasta ese punto, pero él ya asomó la posibilidad de que en un país de racistas, como lo tilda él no se siente cómodo jugando y que podría evaluar entonces. O sea, lo dejó entender entre líneas. Yo no creo que ni Florentino Pérez ni el Real Madrid permita que eso suceda. Y a la propia liga no le conviene, pero a lo que iba. Alfredo Relaño, el director de AS,
en su columna contaba que en la cadena COPE, una cadena de radio de España, entrevistaron al embajador de Brasil en España. Y él con pruebas en la mano mostraba un video del Badalona, me parece, de futsal o de baloncesto, no recuerdo. Okay. Y mostraban en la grada una muchacha junto a su familia haciéndole insultos racistas a un jugador brasileño. Y él decía que les llegaron las pruebas hace meses y ellos identificaron a la muchacha y a las personas que le reían la gracia, y a día de hoy no se había implementado ni una solución, no había habido ni una consecuencia para ella. Pero, claro, ahora con lo de Vinicius, más mediático, la gente está más juzgada, probablemente sí pase algo. ¿Por qué tenemos que esperar a esto? Por eso te iba a preguntar, el episodio ¿cómo arranca? Te digo, ¿es Vinicius la portada del racismo, de los actos racistas en España? Y por ser Vinicius es que hoy tiene la repercusión que tiene, o... no es un hecho aislado. No es un hecho aislado. Te voy a decir más, y esto va a sonar retorcidamente positivo. Menos mal, muy entre comillas, aunque lamento que le haya sucedido, esto le esté pasando a una figura del calibre de Vinicius Junior, porque le da la visibilidad a un problema de fondo. Vamos a dejarlo en los estadios de fútbol. No vamos a decir que pase en otros recintos deportivos, que yo creo que sí. Y mucho más allá es decir que pase en la sociedad española, ¿no? Pero no nos metamos hasta allá. Él le da visibilidad a un tema que tiene años sucediendo en los estadios de fútbol, y ahora todo el gremio periodístico en España, y que culturalmente tienen más legitimidad y autoridad para hablar de este tema desde el punto de vista cultural, está diciendo casi al unísono que en España se junta, al estadio va, en los estadios de fútbol se junta lo peor de la sociedad española, y que se les permite prácticamente todo. ¿Que hasta cuándo? Porque tú me mostrabas un video antes de Alberto Buono, antes de grabar el episodio, acerca del ejemplo ramificado hacia abajo, cómo pueden permear este tipo de actitudes si no hay un correctivo. Claro, lo que dice Alberto Buono, periodista de DAZN de España, es prácticamente, veamos la agresión contra Vinicius, que pudo haber sido contra Rüdiger, contra Camavinga, contra quien sea, contra un jugador moreno del Elche, que es colista, no importa. Pero cómo esto logra tener una situación en paralelo con mucha gente en su día a día. Por ejemplo, él decía a un nigeriano que de repente le cuesta alquilar un piso en España, un apartamento, una casa, que no tenga el mismo acceso porque haya predisposición por su raza, por su color de piel, por su origen, o lo mismo le puede pasar un repartidor de comida rápida que no le den la propina porque es hindú. Sí, entonces claro, la tesis en torno a este periodista... O incluso en los niños, porque él terminó dejando el ejemplo de los niños. O sea, si de repente un niño en el colegio ve a un compañero que por su color de piel va a empezar a decirle mono. Claro, y dice, porque el domingo fue al estadio y tres sillas más allá había un muchacho de 20 años diciendo mono, por ponerle la edad que sea, porque creo que de todas las edades incurren en esto, ¿no? Y hace los gestos y dice mono y todo el mundo alrededor le ríe la gracia y no hay consecuencia, no hay correctivo. Bueno, él tiene la legitimidad para decirlo en el colegio porque socialmente él se está formando, él está buscando amalgamarse con sus compañeros y encajar. Bueno, ser gracioso es una de las maneras y él jurará que se le está comiendo. Desde su ignorancia, siendo un niño, porque no tiene la cultura, no tiene la información, puede empezar a discernir entre lo bueno y lo malo con algunas cosas, pero tal vez no a ese nivel. Él creerá que es buenísimo decirle mono al otro. Y además de esto, entendamos, por ejemplo, cuánta gente ve un espectáculo como el fútbol. Esa es la consecuencia obvia. Y la multiplicación de un mensaje. Total. Y la imagen que da la liga como producto, además. Y bueno, volviendo al tema, en psicología hay algo que es naturalizar el abuso. ¿Qué pasa? Si alguien o tú mañana comienzas a recibir insultos y tú no dices nada, 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 y de repente te quejas, la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué te quejaste? Claro, eso es como cuando haces el favor y lo dejas de hacer, el malo eres tú. Algo parecido. Sí, claro. Porque tú naturalizaste durante mucho tiempo el abuso. Yo te estoy echando broma. Claro. Bueno, en Venezuela pasa mucho con algunas cosas, con el chalequeo, coloquialmente, en el que todos hemos incurrido, creo yo. Y a veces no voy a decir que malintencionadamente, pero sin la conciencia plena de cuánto puede afectar al otro en sus inseguridades, en sus complejos. Y yo lo digo con total honestidad. A veces uno le dice algo a alguien y tú no sabes si esa persona no se siente bien con esa parte de su cuerpo, o con estar muy delgado o muy gordito. De verdad que uno a veces no tiene ni idea y lo asume con cierta ligereza. Claro, esto del racismo sí lo hacen con plena conciencia de hacer molestar a Vinicius, pero creo que actúan bajo el terreno fértil de la impunidad, y ahí está lo más grave, porque no ha habido un precedente de decirte, mira, 2 millones de euros de multa.
No, Y el estadio a puerta cerrada media temporada, mi compadre. aquí lo que se va a medir ahora es la voluntad y la capacidad de los que rigen el fútbol y los que tienen responsabilidad en esto para darle un freno justamente a todo el tema del racismo. Sí, bueno, en esta semana que estamos grabando el episodio, el Real Madrid jugó contra el Rayo Vallecano. Vinicius no estuvo entre los convocados, Le estuvo en el hicieron un palco, homenaje. sentado al lado de Florentino Pérez, le hicieron un homenaje, sus compañeros salieron, bueno, con la camiseta de Vinicius, y lo importante es que por alguna razón, y creo yo por el hastío también, se han unido muchas voces bien autorizadas, bien pesadas del mundo del deporte y del entretenimiento. Incluso rivales. Incluso el caso rivales. de Xavi, por Sí, ejemplo. el entrenador del Barcelona. Bueno, a ver, uno lo resalta como virtud de Xavi o de quien sea, pero es el deber ser. Es de gente. Sobre todo Sí. si tú sabes que tienes el potencial de influir, de comunicar a gran escala, como Xavi o como cualquier figura del fútbol en general, yo creo que tú estás en la obligación moral, como gremio, como parte del mismo grupo, de alzar la voz por tu compañero, porque el día de mañana puede ser tú. Claro. No, y hay algo. Ojalá que esto ya quede como un hecho aislado, que nosotros contemos a nuestros hijos como, mira, en algún momento las mujeres no podían votar, fíjate. Hoy sí tienen derecho Mira, al voto. Ojo, aunque hay algunos Yo soy países más- donde yo no. so- sí, hay algunos ¿no? que no, sobre todo en las culturas orientales, ¿no? Hay algunos En que vez- no. Sí. Y decir que ya superamos justamente el tema del racismo es increíble, insisto. Como vendimos este episodio, 2023 años después, no hemos entendido que no podemos juzgar a alguien por su Yo color soy de más piel, pesimista, por ¿no? su posición ideológica, por su creencia religiosa, o por su sexo, o por su preferencia sexual, por lo que sea. No podemos. Yo creo que va a en seguir esto. pasando. Lamentablemente. O sea, pasando en la mente de algunas personas. Tal vez no lo van a explicitar porque se van a coordinar o se va a hacer el marco jurídico para que haya consecuencias graves, pero nada controla o por cómo ejemplo, estás formado tú, cómo te lo inculcan. Por ejemplo, en Estados Unidos que se habla, es un problema histórico el tema del racismo. Mi opinión, esto es una opinión, yo creo que mucha gente todavía lo es, pero en silencio porque sabe que si lo dice hay consecuencias. Pero eso no quiere decir que no sean racistas aquí es o en su igual. manera de ver el mundo. Es igual que lo que sufren muchos venezolanos en el mundo, la xenofobia. Claro, con la xenofobia, tal vez Y haya nadie, personas... para que sepan, nadie elige dónde van a nacer. Nadie elige No, ni a bueno. sus padres ni a nada. Dios mío, el O sea, episodio está bueno para hablar 2 horas, pero de no, pero es que, todos los mira, temas ¿tú periféricos. sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? Y vamos a cerrar. Lo que más me molesta es cuando la gente busca justificar la agresión a Vinicius. Por Bueno, su pero tú no actitud. viste cómo celebra. Sí. Pero bueno, pero es que qué decir. No, No, pero de ese, verdad. yo creo eso Cuando se, alguien eso cae se en eso, puede yo digo, matizar. miren, Eso se puede matizar. terapia. O sea, vamos a suponer que no hay insultos racistas. ¿Tú crees que la actitud como jugador de Vinicius en los juegos es mejorable? Yo creo que sí. Claro que sí. Si no existen, o sea, asumiendo que los insultos racistas no Y es existen. algo que en lo que seguramente él puede Está identificar trabajando, y puede sí, trabajar. seguramente. Que le hará bien a él como futbolista, más allá del tema del racismo. Ahora, lo del racismo, injustificable, intolerable. Pero yo creo que podemos hablar respetuosamente de las dos cosas separadas. No es que por la actitud de Vinicius él merece o debe tolerar lo que está pasando en torno al racismo. Nunca. No. Pero, como lo de Ronald Acuña, esta es mi opinión también, yo creo que puedes respetar un poquito más el juego, puedes entender un poquito más los códigos no escritos y tener una actitud que te permita enfocarte de mejor manera en el juego. Ahora, pasa lo del racismo. Le dicen, no sé, negro venezolano a Ronald Acuña Jr. Él no tiene por qué aguantar eso por mucho que perree un jonrón. Ahí podemos hacer otro capítulo un día de esto. Porque yo con lo de Ronald Acuña no... De verdad, bueno. No, ¿sabes qué podemos hacer? Hizo un Pedir la jonrón, opinión metió a un alguien. jonrón y él disfrutó su jonrón. Lo que nunca hubo fue un irrespeto o una señal directa ni al público ni a un colega. Porque fíjate que después pasó en la final. Sí. Cuando le dan el jonrón a los Tiburones de La Guaira para sacarlos de carrera. Lo que pasa es que cuando pero ya estamos mezclando dos cosas Sí, que no tienen... Para cerrar, cuando metes en los códigos, entras en un terreno inevitable de subjetividad. Entonces Claro. es normal que tú lo ves de una manera y yo de otra. No hay una respuesta correcta o absoluta. Nos vamos. Nos vamos, sí. Gracias por escucharnos. Opinen, ¿qué les parece todo este tema? ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las medidas radicales dentro de lo razonable? No se pongan que el Valencia segunda B y 50 millones de euros de multa, que eso no va a pasar. Pero honestamente, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser las medidas a tomar para que esto se erradique del fútbol español y del fútbol en general? O incluso a nivel de sociedad. O sea, Wow, ¿qué eso es puede más hacer? retador. Bueno, si ¿Qué algún puede hacer el sociólogo- gobierno? si algún sociólogo pero o ¿qué puede hacer el psicólogo nos ve? gobierno y políticas comunicacionales para evitar
que eso que pasó en una cancha no se traspole al día a día. Sí, no porque permee al en la final sociedad. Porque al final es lo más Esa es la importante, consecuencia ¿no? más grave, además. Claro. Nos vamos. Gracias a ustedes por todo y recuerden, le dan like al video y lo comparten. Chao.